explicación de lo que se ha denominado como la recuperación de este lote. Antes de nada, agradecerte por la invitación. A usted las gracias. Que me has hecho. Así que, bueno, efectivamente, yo contento, por supuesto, lo festejo, lo saludo. Este gran paso que se dio en esto de la transferencia del lote 1 hacia Petroperú. Esto es un viejo sueño que viene más o menos de hace 25 años atrás. Cuando yo tuve el privilegio de ser presidente de Petroperú, promoví intensamente de que Petroperú se integrase verticalmente, estuviese en el negocio del upstream, ¿no? Y el downstream. Pero por esas cosas de la vida, lamentablemente no se pudo concretar, y que este paso importante que se dio, de verdad, va a beneficiar muchísimo. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es lo que no hacía antes Petroperú y lo va a hacer ahora? Petroperú hasta este momento solo se dedica a comprar crudo, refinar y comercializar. Es casi un intermediario. En realidad es una empresa comercializadora. Refina, comercializa el producto que ellos producen en sus distintas refinerías. Con este importante paso lo que va a hacer es tener petróleo propio, crudo propio. ¿Ya? Eso implica varias cosas. Por un lado, una empresa que solo se dedica al negocio de refinación está fuertemente afectado por los precios internacionales del petróleo. Es decir, los márgenes de refinación se reducen, se achican cuando el precio del petróleo sube, como actualmente está en torno a $70 aproximadamente. Entonces eso afecta a una empresa que compra crudo, refina y comercializa. A la hora que tú haces eso, ¿puede ser más inmune con respecto a los precios internacionales? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Podría tener mejores márgenes de refinación y, por supuesto, también mejores ganancias para la empresa. Esa debe ser, digamos, ese debe ser el horizonte a futuro. Yo creo que en los próximos meses deben ser otros lotes en el noroeste y también en la selva. Si pudiéramos que esos lotes pasasen digamos, a los ámbitos de Petroperú, estoy seguro que Petroperú haría lo mismo que hace Pemex, que hace Ecopetrol, que hace Petroecuador. Ahora, usted sabe más que yo. Los críticos de toda esta situación dicen, pero la empresa no es eficiente, ¿no? Tiene una especie de cofradía, ¿no?, adentro que no deja que sea más eficiente de lo que ya es, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve esa situación? O sea, hay como una especie de dicotomía, ¿no? Que dicen, bueno, nada con empresa estatal, y hay otros que señalan, por supuesto, sí, debería ser una mejor empresa estatal, pero la estructura no te lo permite. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, para empezar, los principios del management son universales. Ahí no hay particularidades. No hay privadas, ni públicas, ni grandes, ni medianas. O eres una buena empresa o eres una mala empresa. Todo depende de quién lo dirija. Todo depende de quién es el capitán del barco y si tiene las ideas claras de hacia dónde quiere llevar la empresa. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Desafortunadamente, a lo largo de los últimos 25 años, quizás un poco más preciso, los 20 años, Petroperú ha tenido mala suerte. Mala suerte, diría, porque los presidentes y los gerentes que pasaron por ahí creo que no han tenido las ideas claras. Yo tuve la suerte de estar en Petroperú entre el año 2003 y 2005. Encontré una empresa técnicamente quebrada y dejamos una empresa extraordinariamente exitosa, con unos resultados espectaculares y aportando mucho dinero al Estado, con mega contribuyente, con 53% de cuota de mercado. Pues esa es la experiencia. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Qué pasó desde entonces? Luego vino nuevos presidentes, nuevos gerentes, cambiaron cosas, la política comercial cambió, cambiaron logotipos, cambiaron los gerentes, en fin, había una serie de idas y venidas y al final eso es lo que tenemos. Petroperú siempre en vitrina y no necesariamente por las buenas noticias. Y eso es lo que a mí particularmente como peruano, como ex trabajador de Petro, me preocupa. Ahora, pero es bien interesante lo que usted señala porque, por ejemplo, veíamos las declaraciones de un expresidente ya como Carlos Paredes, ¿no?, que estuvo hace un tiempo y tenía una línea similar a la de usted. O sea, se habían hecho cambios, qué sé yo, y otra vez, ¿no?, renuevas directorios, renuevas gerencias, renuevas direcciones. Ese es un problema que uno ve en el Estado peruano en general, pero probablemente en Petroperú es evidente que también estás lastrando. Estamos hablando de probablemente llegar a una situación en la que de repente tendrías que tener una línea de carrera más clara, una meritocracia más protegida. ¿De eso estamos hablando? Yo creo que sí, que las cosas van por ahí. Desgraciadamente hay un déficit importante de funcionarios públicos con experiencia, con conocimiento y sobre todo que tengan ganas de hacer las cosas bien en una empresa pública, ¿no?
Y los directores y presidentes que hemos tenido en los últimos 20 años pues han sido de confianza, muchos que no tenían la experiencia ni el perfil adecuado para dirigir una empresa tan compleja como Petroperú, y que ha habido otras motivaciones, no necesariamente empresariales, que han llevado a lo que está actualmente Petroperú. Pero yo creo que a pesar de todo, Petroperú es una empresa grande, una empresa pujante, una empresa, creo que casi un paradigma de empresa pública. Pero como decía al principio, si no tiene integración vertical clara y que si no aspira a lo que es actualmente otras empresas de América Latina, el futuro de Petroperú es muy preocupante. Alejandro, acá, a ver, el propio es de alguna manera paradójico, ¿no? Porque tienes al presidente anunciando esto que acabamos de comentar y al presidente complicado con un contrato, pues, ¿no? Con un contrato, se recibió a un señor, dice que solo lo recibió para un proyecto de biodiesel, pero el hecho es que días después él recibe un contrato importante, ¿no? 74 millones de soles no es poca cosa en compra de biodiesel. Y entonces uno se pregunta, para ahorrarnos el detalle, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que Petroperú sea una empresa más eficiente y que no nos viéramos en circunstancias como estas? Para que los contratos sean efectivamente impolutos o relativamente impolutos y no caer recurrentemente en situaciones así. ¿Cómo reformar Petroperú? Tres cosas. Primero, el primer elemento importante es que necesitamos elegir, o el presidente tiene que elegir a la persona que tenga experiencia comprobada y solvencia moral comprobada. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo creo que necesita esta empresa lo que hicimos hace unos años atrás, de crear una comisión de ética y transparencia. Y trae una experiencia que para mí ha sido realmente muy importante. Estuvo como presidente el Monseñor Bambarén, que actualmente descansa en paz, el rector de la Católica, Salomón Lerner, estuve en el Colegio de Ingenieros, Colegio de Abogados y un trabajador de Petroperú. Y esto estaba en la comisión, digamos. Exacto, era la comisión de ética y transparencia. Y eso ayudó mucho a trabajar las cosas correctamente. Y luego, un tercer elemento, pedimos a la Contraloría un representante directo que esté sentado en el directorio de la empresa. Interesante. Y eso ayudó mucho. Y lo hicimos magníficamente bien. Y eso se ha perdido, evidentemente. Se ha perdido, efectivamente. ¿No? Se ha perdido. Y entonces, claro, de ahí nos estamos quejando de, en fin. De la cosa que todo el mundo conoce. Efectivamente. Ahora, el tema también de la capacidad, la refinería, ¿no? La refinería, que es otro gran punto de controversia, ya está, básicamente. Se ha dicho que si podía hacerse, que no podía hacerse. Al final, Talara es digamos, algo que le va a beneficiar al país en líneas generales. Sí y no. Ajá. Sí, ¿por qué? Porque inicialmente Talara tuvo ese sueño, no construir una nueva refinería como actualmente lo es. Sí. Nosotros cuando inauguramos la primera unidad de destilación primaria para 90.000 barriles de refinación, lo hicimos con el ánimo de modernizar la vieja refinería. Se invirtió más o menos 21 millones de dólares para esa unidad de destilación primaria. Pero en el camino ha habido una serie de cambios, de cifras, de presidentes, y ahora estamos hablando de una refinería que cuesta más o menos 5.000 millones de dólares. La gran pregunta es cómo vamos a pagar esa deuda, ¿no? Y que se supone que próximamente debe entrar en operaciones. Me han dicho que está en un 96% de avance esta refinería, y que próximamente entrará en operaciones, más o menos se piensa que sería en abril, algunos dicen que sería en marzo, esperamos que sea lo más antes posible. Pero para que esta empresa empiece a trabajar en su capacidad instalada al 100%, necesita productos, necesita petróleo, necesita crudo. Es que no hay suficiente crudo. No hay suficiente y hay que importar una parte importante, y otra, pues lo que decía al principio, si estaría integrada verticalmente tendría suministro propio, cercano, en el noroeste, en la selva, y estaremos ante una empresa... Pues, o sea, para que Talara sea viable y que se justifique una inversión tan gigantesca, tienes que producir localmente. Sería bueno. Lo ideal es y entonces estamos hablando de que Petroperú también va a asumir los lotes 192, el 64 de Loreto. Lote 2, lote 3, etc. Es una reinvención en realidad de Petroperú. Hay que hacer lo que están haciendo las grandes empresas petroleras en América Latina, Enrique. Ecopetrol, estuve hace poco en Colombia, vi que esto es una cosa realmente espectacular.
Ecopetrol, Petroecuador, Pemex, que está comprando una refinería en Estados Cabe, Unidos. ¿no? Eso me parece un ejemplo de Es seguir. interesante, Alejandro, lo que dice, porque siempre nos anclamos en el fracaso y la tragedia de PDVSA, Así es, ¿no? así es. Pero usted me acaba de dar al hilo 3 ejemplos de empresas Exactamente. petroleras estatales, no sé si exitosas, pero viables, ¿no? Exitosas, totalmente exitosas, rentables, sin duda rentables. Son negocios integrados, tienen alguna presencia internacional y este ejemplo que está haciendo el presidente de México realmente es digno de tener en cuenta. Muy importante para no quedarnos solamente en el referente estatal del fracaso. Hay referentes estatales El caso de exitosos. Chile, el caso de Chile es otro ejemplo El cuarto cercano. ejemplo. Chile tiene 3 grandes refinerías sin tener un pozo petrolero en Chile, en Nafta de Chile, una Bueno. empresa 100% del Estado. Efectivamente. Sí, qué ejemplo. Tomemos nota. La empresa estatal no es un anatema, no es una herejía. Ya le decía ¿no? al principio que los principios del management son válidos para las empresas privadas y públicas, todo depende de quién lo dirige. Abramos nuestros horizontes entonces. Gracias, Esa es la idea. Alejandro Narváez, por acompañarnos.